Nuevamente un saludo fraternal, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, y yo leo para ustedes del versículo 1 al versículo 4. Ustedes me siguen con su vista, con su mente y su corazón, concentrados en la bendita palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Aquí tenemos el testimonio directo de un apóstol de Cristo. Y tan directo que él puede expresar con esa confianza y con esa seguridad todo lo que se ha leído en esta corta porción. Primero, reconoce que desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Pero aparte de eso, este apóstol tuvo el privilegio de palpar sus manos, palpar las manos tocantes al verbo de vida. Él mismo escribió el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese texto corto de 4 versículos, diríamos que lo podemos partir en 2 porciones. La primera es las cosas que Juan predicó tocante al verbo de vida, como se titula el sermón. Pero la segunda es el objetivo que el apóstol proseguía cuando predicaba a Cristo. Otro precioso hermano en la fe nos hacía recordar constantemente que si en una iglesia no se predica a Cristo, es un sermón que no tiene sentido, porque Cristo es el centro de la profecía. Cristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros. Cristo dio su vida, derramó su sangre por causa de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos. Y por esa razón, el Evangelio que se predica tiene que ir centrado en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que magistralmente este apóstol está haciendo al respecto en su carta. Mis hermanos, nuestro Dios Padre nos envía su palabra viviente. ¿Cuál es la palabra viviente del Padre? Cristo. Cristo es la palabra viviente, la cual revela la luz del Padre, y la verdadera religión consiste justamente en andar en esa luz que es Cristo, aunque ella ponga en evidencia nuestra maldad y nuestros pecados. De hecho, es necesario que todo ser humano que ha sido llamado por Cristo a salvación se exponga ante la luz de su palabra, ante la luz del Evangelio y ante la luz de la presencia de Cristo, donde es revelado todo nuestro pecado, pero con el propósito de ¿qué? De ser reconocido, de ser confesado y de arrepentirnos de manera genuina del mismo. Fue a Jesucristo y a Cristo crucificado a quien el apóstol Juan predicó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y aquí también quiero hacer un buen énfasis, porque desde un púlpito no se puede predicar otra cosa distinta a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios ordena. La mesa y el alimento espiritual ya está listo. El propósito de los predicadores es servir las mesas con la mayor fidelidad de la palabra que ya está preparada, por la palabra viviente que es Cristo y por la palabra escrita
que fue inspirada por el Espíritu de Dios para que los santos hombres de Dios la escribieran para nuestra comprensión. Pero no solamente el apóstol Juan predicó de esa manera, no solamente Juan dijo lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, sino que también Juan el Bautista dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en la medida en que hablaba estaba señalando a Cristo Jesús. Luego dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque Él es el Cordero, Él es la vida, en Él está la salvación. Pero también fue la predicación de Felipe. Si recordamos en Hechos capítulo 8 versículo 5, dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo juntó a Felipe con el etíope eunuco, le anunció el Evangelio de Cristo. A pesar de que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, estaba leyendo el capítulo que hacía referencia a Cristo. Y la pregunta que hace el eunuco es: ¿está hablando Isaías de sí mismo o de otro? Y Felipe le dice: de Cristo está hablando, y le predicó de Cristo, y ya sabemos el resultado. El eunuco dijo: allí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo: si crees que Cristo es el Hijo de Dios, tu Salvador, bien puedes. Y él dijo: creo que Cristo es mi Salvador. Pero también fue la predicación del apóstol Pablo. Pablo dijo: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, es decir, a la persona de Cristo y a su obra redentora. Y este fue el principio y el contenido y el fin de la predicación de Pablo. Y fue asimismo la predicación del apóstol Juan cuando declara a todos los que él había visto con sus dos ojos, con sus oídos, y había palpado con sus manos, tocante al verbo de vida, tocante a Emmanuel, tocante a Dios con nosotros. Y ese fue el objeto de su vida. El alfa y la omega de la predicación del apóstol Juan fue ese. El alfa y la omega de la predicación de los apóstoles de Cristo fue esa, de los evangelistas de la época de Cristo fue esa, y de los creyentes de su época fue esa, y debe ser por lo tanto nuestra predicación. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me imagino, sino esto es lo que la palabra de Dios dice. Es la obligación de todo predicador predicar así. Ahora bien, cuando miramos la carta en todo el aspecto general, presenta como tema central la seguridad personal de la genuina salvación, cuyo propósito es clarificar la diferencia entre aquellos que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo, de manera que la iglesia pueda gozar de alegría y paz en Cristo Jesús. Bien, vamos a resolver el primer punto que dijimos, las cosas que Juan predicó tocante al verbo de vida. Primero, habla de su existencia eterna, dice lo que era desde el principio. O sea que el apóstol Juan a menudo había oído hablar a Jesús de su eternidad, y lo plasmó también en el Evangelio. En el principio era el verbo. También lo plasmó en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 58, cuando escuchó a Jesús decir: de cierto te digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y el apóstol recordaba también cómo Jesús oró en el huerto de Getsemaní diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y lo hemos leído varias veces en el capítulo 17 de Juan, en la oración sacerdotal o sumo sacerdotal de Cristo. Pero también en ese mismo capítulo 17 de Juan dice: Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Juan está describiendo aquí lo que era desde el principio, es que el Señor es eterno, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. El apóstol Juan sabía así que Jesús era el eterno, que Él existía antes de que se crearan todas las cosas visibles, porque Él las hizo todas. Por Él Dios hizo el mundo. Juan, cuando se reclinaba sobre el pecho de Jesús, sintió que aquel pecho era el pecho del increado, del eterno Dios. Imagínense el privilegio del apóstol. No solamente que lo escuchó hablar,
que lo escuchó predicar, que lo vio hacer prodigios, milagros, sino que tuvo el privilegio de recostarse sobre el pecho del Señor. Privilegio que tú y yo tenemos, si lo hacemos por fe, obviamente de manera y de forma espiritual. ¿Cómo? Teniendo intimidad con el Señor a través de la oración, de la meditación de su palabra, de alabarlo, de adorarlo, de glorificarlo y de compartir como hermanos en la fe esa unión espiritual, esa unión escritural de nuestro bendito Salvador. Así podemos recostarnos en el Señor, asidos de Él, permaneciendo en Él como el pámpano permanece en la vid. Y esto lo experimentó el apóstol Juan, y por eso lo escribe tan gloriosamente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan siempre declaró esto porque se complacía en extender el conocimiento que de Cristo tenía él. Y aquí viene una buena aplicación para nosotros. ¿Cuánto tú te complaces, no solamente en regocijarte, en gozarte en el Señor, en recostarte en su regazo, sino qué tanto te complaces en predicar el nombre de Cristo? Porque cuando tú hablas de Cristo, estás siendo grandemente bendecido en tu vida. Cuando tú proclamas el Evangelio del Señor, oh mis amados, es estar en comunión con el Señor, porque estás impartiendo palabra de vida que necesita esa persona que está escuchando el Evangelio de pronto por primera vez. Oh mis amados, si ustedes también se han reclinado sobre el corazón de Cristo, sepan que se han reclinado en el seno del eterno Dios. Segundo, no solamente nos habla de su existencia eterna, sino nos habla de su eterna preexistencia con el Padre. Juan sabía, por lo que declaraba la palabra de Dios en Proverbios 8:30. Quiero que me acompañen allí por un momento. Dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí se está hablando precisamente de Cristo. Aquí se le está dando una personificación a la sabiduría. Y la sabiduría, que es Cristo, la palabra viva, dice que estaba con él, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Juan sabía, por lo que declara esta cita de Proverbios 8:30, que Jesús estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y esta era su delicia todos los días, teniendo solaz. ¿Y sabe qué significa solaz? Teniendo placer, consuelo, esparcimiento, descanso, alivio. Y eso debe experimentar todo creyente cuando predica la palabra del Señor, cuando le comparte el Evangelio a otra persona. Juan había oído contar a Jesús muchos de los secretos que conocía, muchos de los secretos que existían en el seno del Padre, de los cuales él aprendió que Jesús había estado con el Padre. ¿Recuerdan? Cuando decía: todo lo que el Padre me dijo que les dijera, yo les estoy compartiendo. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía, y a decirles todo lo que me dijo que les dijera. O sea, Juan fue testigo presencial, testigo ocular, espiritual, emocional, moral, integral de quién era Cristo. Y lo escuchó decir cosas como esta: todas las cosas que he oído de mi Padre os he hecho saber. Todas las cosas que he oído de mi Padre les he dado a conocer y se las he hecho saber. Eso es glorioso, amada iglesia. Y otra vez voy a dejar lo que Cristo dice, y el apóstol queda absorto cuando dice: salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y vuelvo a mi Padre.
Son declaraciones que nos dejan la certeza y la seguridad de la preexistencia de Cristo, y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan evidenció, aún en el momento en que Jesús le lavaba sus pies, que este era el compañero de Dios, y vivió para declarar esa verdad. Y aquí encontramos otra aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo miras tú al Señor? ¿Lo miras así, como lo contempla el apóstol? ¿Contemplas su gloria? ¿Gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿O almas azotadas por el temor de la condenación? Este es el que viene a proveerles salvación. Si comprendes en tu vida que necesitas salvación, hoy puede ser el día de tu salvación. Tercero, nos habla de su vida eterna. Primero de su eternidad, después de su preexistencia y ahora nuevamente de su vida eterna. Juan sabía que Jesús era el autor de toda vida natural, que ningún hombre respira, ni ninguna bestia de la selva se mueve, ni ninguna ave del cielo extiende sus alas, sino porque todos ellos son seres que recibieron la vida de la mano de Cristo, de la mano de Emmanuel, de la mano de nuestro bendito Señor y Salvador. Juan había visto resucitar a la hija de Jairo de la muerte, vio resucitar al hijo de la viuda y vio llamar a Lázaro de la tumba. Sabía que Jesús era el autor de toda vida en toda alma, porque aquel que tenía el poder de resucitar los muertos tenía el poder de la vida y tenía también el poder sobre la muerte. De hecho, él mismo dijo: yo pongo mi vida cuando la quiera poner y la puedo volver a tomar cuando yo quiera. Eso solamente lo puede expresar Dios, nadie más. Luego, Cristo es Dios. Él sabía entonces que Jesús era el autor de toda vida en toda alma. Él había oído decir a Jesús: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, esto sí nos hace reflexionar profundamente, porque si tú estás aquí recibiendo la vida y has recibido la vida espiritual de Cristo, mira lo que dice el texto nuevamente: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero ¿de quién está hablando? ¿De vivos o de muertos físicos? Vivos, pero muertos espirituales. O sea que si Dios te dio vida a ti en Cristo Jesús, es porque Él te la quiso dar, porque le plació darla a ti. Y ese solo hecho nos debería llevar a adorarlo, a reverenciarlo y agradecerle que nos otorgó vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Luego, si tú oíste la voz de Dios, eres una ovejita del Señor. También le oyó decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y lo que Juan experimentó en su propia alma al creer que Cristo era la vida eterna, cuando Jesús le dijo: sígueme. ¿Se imaginan la experiencia de Juan? Si nada más cuando predicamos en el púlpito: mira, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el Señor a quien va a Él no le rechaza, sino que le da vida eterna, porque le da vida a quien Él quiere y hace que sus ovejas oigan su voz. Ese fue tu caso y el mío, o puede ser tu caso el día de hoy. Que el Señor está diciendo: sígueme, ven a mí. Y alguien decía muy sabiamente que al Señor era imposible conocerle y no amarle, y amarle y no seguirle. Juan entendió esto, y cuando el Señor le dijo: sígueme, por supuesto, inmediatamente le siguió. Pero aún en el momento en que le vio dar el Espíritu, cuando el mismo apóstol Juan contempló la palidez en el cuerpo sin vida de nuestro bendito Salvador, aún entonces sintió que Jesús era la vida eterna.
Y aquí encontramos otra aplicación para nuestras vidas, mis amados. ¿Crees que Jesús es la vida del mundo? Algunos sienten que sus almas carecen de vida. ¿Estás sin vida en esta mañana? Ve a Cristo, que Él te da la vida. ¿Estás sin vida en tu oración? ¿Sientes que tu oración es muerta? ¿Que no pasa del techo? ¿O sientes que el Señor no te escucha? Cristo te da la vida para que ores. ¿Estás sin vida en la alabanza y en la adoración? Ve a Cristo. Suplica que te llene con su Espíritu para que puedas experimentar la vida de oración, la vida de adoración y de alabanza que nos corresponde como respuesta de gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros y a lo que Él es. Si no tienes vida en tu oración, si no tienes vida en la alabanza, fija tus ojos en aquel a quien Juan declara que sin Él todo es muerte. Todo lo que acontece sin Cristo es muerte espiritual, pero todo lo que tiene que ver con Cristo es vida. Por eso, hermanos, unámonos y traigamos nuestras almas muertas al Señor y Él nos dará vida eterna. Y cuarto, habla de su ser manifestado en esta porción. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada, fue expuesta, manifestada, presenciada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, porque Él fue el que se manifestó. Oh, amada iglesia del Señor, si el Señor Jesucristo no se hubiese manifestado, nunca tú y yo hubiésemos sido salvados. Dios hubiese continuado siendo Dios, Dios de amor, de misericordia, de gracia, potencia, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, santo, 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 pero si Cristo no se hubiese manifestado, nosotros hubiésemos perecido en condenación eterna. Si aquella vida eterna que estaba con el Padre hubiese permanecido en su gloria como el único que tiene vida en sí mismo, entonces tú y yo hubiésemos llevado nuestra propia maldición. Pero la Escritura dice que Él fue manifestado. Y acompáñenme por un momento a 1 de Timoteo, capítulo 3. Y el versículo 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí oyen la palabra? ¿Fue qué? Manifestado. ¿Cómo? En carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y aquí quiero traer a cotación una preciosa nota de Spurgeon. Una vez, o en algunas ocasiones en la época de este príncipe de la predicación, conoció personas que decían que en los textos originales griegos no decía que Dios fue manifestado en carne, que algunos textos decían que Él fue manifestado en carne, por lo tanto no se podría decir que era Dios. Y otros le decían, pero es que no dice que ni Dios ni que Él. Entonces Spurgeon dice, bueno, supongamos que ninguno de los textos que ustedes dicen conocer no dice ni Dios ni dice Él. Simplemente dice, fue manifestado en carne. Entonces, solamente quedarían por deducir quién fue manifestado en carne, porque alguien tuvo que haber sido manifestado en carne. Si no fue Cristo, entonces tuvo que haber sido o un hombre, o un ángel, o un demonio. No quedaría más opción, ¿cierto? Si no fue Cristo el que se manifestó en carne, entonces fue un hombre, o fue un ángel, o fue un demonio. Y entonces Spurgeon rebate el argumento de una manera magistral diciendo, e indiscutiblemente grande es este misterio. Ahora, si el que se manifestó en carne fue un hombre, ¿qué de misterioso hay que un hombre se manifieste en carne? No hay ningún misterio.
Si fue un ángel, ¿qué misterio es que un ángel haya sido visto de los ángeles? No hay ningún misterio que un ángel vea a otro ángel. ¿Qué misterio hay ahí? Y si fue un demonio, ¿será posible que un demonio haya sido visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria? ¿Cierto que no? No, imposible. Luego, si no fue un hombre, y no fue un ángel, y no fue un demonio, ¿quién puede ser? Cristo, Dios encarnado, se manifestó, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Cristo, Emmanuel, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ustedes recuerdan la actitud de los ángeles del Señor cuando vieron a Cristo nacer como un ser humano? ¿Qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad en la tierra para con los hombres. Pero manifestaron fue alabanza y adoración. Gloria a Dios en las alturas, porque vieron la salvación como nunca se la podían imaginar. Solamente podía ser creada en la misma mente de nuestro Señor, de que su Hijo se encarnara, se despojara de su deidad en muchos aspectos, se hiciera hombre y sin pecado viviese una vida pura, santa y sin tacha, y cumpliera toda la ley de Moisés. Continuemos. Juan le vio, porque Juan contempló su amante faz, admiró su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Le vio en el monte de la transfiguración cuando la cara del Señor resplandeció. Le vio en el huerto de Getsemaní cuando cayó de rodillas para orar. Y le vio sobre la cruz suspendido entre el cielo y la tierra. Le oyó decir a un pecador: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Le escuchó decir al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le escuchó perdonar los pecados a muchas personas. Y le oyó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Juan también le palpó, lo tocó, puso sus manos sobre sus manos, sus brazos rodearon los brazos de Cristo y su cabeza se reclinó sobre el seno del Señor. Y quizás también pudo palpar y tocar el cuerpo pálido y frío de Jesús al ser bajado de la cruz, y palpó con sus manos la fría carne de Emmanuel. Mis amados, estamos hablando de Cristo, un Cristo manifiesto y manifestado, un Cristo que se reveló y nos revela al Padre, que revela la palabra, que revela su voluntad, que revela los atributos de Dios y que revela el plan de salvación para todo aquel que clame a Él en arrepentimiento y fe. Es Jesús manifestado en carne, el Hijo del Dios vivo, y ese Hijo de Dios está viviendo y muriendo como un hombre en lugar de los pecadores. A Él les declaramos que solo en Cristo pueden tener paz. No se puede tener paz mirando nuestros propios corazones. Es mejor contemplar a ese Jesús manifestado en la cruz y resucitado, manifestado en su vida, en su muerte y en su resurrección. Aplicando esa enseñanza de ese versículo precioso de Isaías capítulo 45, versículo 22, que entre otras cosas fue el texto que convirtió a Spurgeon, cuando el predicador le dijo: tú joven, mira a Dios. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sean salvos. Con solo mirar, ¿cuánto te cuesta mirar? ¿Qué esfuerzo hay para mirar? De pronto hay esfuerzo en levantar un brazo, o levantar una pierna, o pararnos de un asiento o de una cama. Pero ¿qué esfuerzo es mirar? Y sin embargo dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vamos con nuestro segundo postulado. El objetivo que Juan proseguía cuando predicaba a Cristo. Versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire qué interesante esta palabra del apóstol Juan. Dice a los que les está escribiendo para que también vosotros tengan comunión con nosotros. ¿Sí? Una comunión de corte apostólico, eclesial, vivencial y testimonial, porque fueron testigos oculares de todo lo que hizo Cristo. Ahora, para que nosotros podamos tener comunión con ellos, es como tener comunión con otras personas, es tener cosas en común con otras personas. Por eso la importancia de que la iglesia se congregue y tengamos comunión entre nosotros. Recordemos que en el libro de los Hechos capítulo 4, verso 32, nos dice que los primeros cristianos fueron de un corazón, de un alma, y que todas las cosas les eran comunes. Tenían todas sus posesiones en común, participaban de lo que tenían unos con otros. Y a manera de aplicación, aquí lo que el apóstol nos está diciendo es que tengamos ese tipo de comunión espiritual con nosotros, que haya perdón entre nosotros, que el amor nos una, porque dice que el que ama a su hermano está cumpliendo la ley, el que ama a su prójimo está cumpliendo parte de la ley, y que nos amemos con un amor fraternal, que tengamos un trato paternal unos con otros y que tengamos una comunión espiritual con Dios y con la iglesia de manera permanente. Miren lo que dice Juan 17:21, que también lo hemos leído varias veces en textos al unísono aquí en la iglesia, pero recordémoslo por un momento. Del 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, hermanos, de verdad, el mundo afuera está viendo cómo nos amamos nosotros. Estamos dando testimonio de esa comunión tan íntima, de que el anhelo de venir a congregarnos supera cualquier situación. El anhelo de estar en la presencia del Señor, compartiendo como iglesia, unidos en espíritu, unidos en la unidad que el Hijo tiene con el Padre. Dice, para que ellos estén unidos a mí como tú y yo estamos unidos en uno solo. Es una intimidad preciosa y tú y yo tenemos acceso a esa intimidad si tan solo creemos y nos disponemos a obedecer al Señor. Segundo, para que tengamos comunión con el Padre. ¿Qué tipo de comunión? Pues por supuesto en su santidad, ¿cierto? El hombre natural no tiene en él ni siquiera un ápice de la santidad de Dios. Puede ser amable, el hombre natural puede ser hasta agradable, hasta bondadoso. ¿Cuánta gente no hemos conocido que dice, oiga, es un buen tipo, es una buena mujer, es un buen ciudadano? Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y aún hasta cierto punto pueden tener un buen carácter, pero en su estado natural, sin haber nacido de nuevo, no habría en el ser humano ni un gramo de la santidad de Dios. Pero cuando creemos en un Cristo manifestado, recibimos el Espíritu, y el mismo Espíritu que habita en el seno infinito del Padre, habita en nosotros. Recordemos que dice que tenemos el Espíritu de Cristo, con el cual clamamos Abba Padre. Y que dice el Señor que el que guarda mis mandamientos es el que me ama, y el que me ama yo le amaré y me manifestaré a él, y con mi Padre vendremos y haremos morada en él. Yo no entiendo la verdad, ese misterio, como un Dios al cual el universo no lo puede contener, puede habitar en nosotros. Pero así es. Así venimos nosotros a ser partícipes de la santidad de Dios, partícipes de la naturaleza divina del Señor, porque nos hemos sido dotados de un nuevo espíritu. Dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros
en vosotros para que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No seremos tan santos como lo es Dios, por supuesto, pero esa misma corriente que recorre el corazón de un Dios santo es el que quiere fluir en nosotros, en nuestros corazones. Pero también de tener comunión con Dios en su gozo, porque no hay gozo semejante al gozo divino. Este es infinito, es pleno, es eterno, es puro, es inalterable. Los creyentes participan de forma muy peculiar de este gozo. Primero, de todas las cosas que suceden, porque todas suceden según el beneplácito de su voluntad. O sea, que todo lo que a usted le acontece y a mí me acontece, así no lo entendamos, lo que sí debemos comprender es que Dios tiene control sobre cada aspecto de nuestra vida. Que cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición y es para nuestro gozo. Así estemos hablando de momentos difíciles o aflictivos, reconocemos que todo ocurre bajo la voluntad soberana de Dios, bajo su beneplácito, y cuando reconocemos eso, que Dios es soberano aún en permitir eso en nosotros, es porque el Señor quiere formar algo en nosotros. ¿Y qué es ese algo? El carácter de Cristo en nuestra vida. Ayer veíamos en la película de Juan Hus cómo ese hombre estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Fue presionado muchas veces para que renunciara a su fe, pero nunca accedió, y el Señor le dio el gozo de la salvación. Y él reconocía que si Cristo había padecido por él, ¿por qué él no iba a padecer por causa de la obra del Señor? Si estamos identificados también con sus padecimientos. Y segundo, por la conversión de las almas. Hermanos, mire, hay un gozo delante de los ángeles de Dios por cada pecador que se arrepiente, más que por 99 que no tienen necesidad de arrepentirse. Entonces, cuando tú le predicas a alguien del Evangelio de Cristo y esa persona es llevada a salvación, no solamente el gozo que tú experimentas por ver a alguien ser salvado, que es glorioso, sino que dice que los ángeles del cielo se gozan por cada pecador que se arrepiente de una manera muy especial. Y también tenemos comunión en su justificación, porque los pecados de nosotros fueron depositados en Cristo, y la perfección y la santidad de Cristo y la justificación de Él nos fue otorgada a nosotros. Argumentos más que suficientes para adorarlo todos los días de nuestra vida. Hermanos, el gozo es el resultado de nuestra comunión con Cristo, y el gozo es el objetivo principal también del Evangelio. Compartir el Evangelio debe darle gozo. Dice: bienaventurados los pies de aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Y cuarto, para que vuestro gozo sea cumplido, dice el versículo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, los otros gozos no pueden nunca ser completos. Los gozos humanos solo llenan una muy pequeña porción del alma por un momento o por un instante. Son temporales y pasajeros. Pero un Cristo revelado a un alma hace que la copa del gozo esté rebosando. Dice la palabra del Señor: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La fe en un Cristo manifestado llena el corazón de la plenitud del gozo de Cristo. Cristo conduce al alma a la misma presencia de Dios, y un ser humano jamás podrá experimentar mayor gozo que el que experimenta cuando es nacido de nuevo. No puede experimentar mayor gozo que el que experimenta cuando camina con Cristo, cuando vive en la presencia de Cristo. No hay mayor gozo que tener la certeza de la seguridad de la salvación, como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Morir a qué? Al mundo, morir a los apetitos del mundo, morir inclusive a mis propios deseos egocéntricos, egoístas y vanidosos, por causa de Cristo, produce un gozo inefable. Culminamos con esto, mis hermanos. Si hay alguno aquí que está afligido, atormentado y desconsolado, mira a Cristo, a ese Cristo manifestado a nosotros. Miren a ese Cristo manifestado a cada uno de ustedes a través de la obra de la salvación o del mensaje que está escuchando el día de hoy, y que de acuerdo a su fe les sea hecho y les sea concedido
si han mirado a Cristo. Crean un poco y disfrutarán de un ligero gozo. Crean mucho y mucho gozarán de Cristo. Pero crean todo lo relativo a Cristo manifestado en las Sagradas Escrituras y tendrán su gozo cumplido y completo. O sea que en la medida en que creemos, en esa medida podemos experimentar el gozo de la salvación y el gozo de Cristo. Que si creemos todo lo que la Escritura dice acerca de nuestro Señor y lo ponemos en práctica, nuestro gozo será completo y cumplido y seremos como vasos que rebosan en una medida inefable, un vaso bien lleno al punto en que ojalá se derramara de lo puro lleno de gozo que experimentamos nosotros, porque eso es lo que más van a ver los de afuera. Van a ver que somos diferentes, van a ver que somos distintos, pero van a ver que para ellos hay misericordia y gracia si van a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor, ayúdanos a comprender estas preciosas verdades tan profundas, pero a la vez tan sencillas, que inclusive muchas veces nosotros mismos tropezamos con la sencillez de tu Evangelio. Pero saber que podemos tener un gozo completo y cumplido en ti, y que nos podemos mover en esas promesas, y que nos podemos afianzar en esas promesas, harían nuestra vida más sencilla y harían aún nuestras dificultades y aflicciones más llevaderas, porque tú dices que tu carga es ligera, Señor. Oh Padre Celestial, que podamos comprender la magnitud de la obra de Cristo y que ojalá pudiésemos tener el privilegio, como lo experimentó el apóstol Juan, de poderlo ver con los ojos de nuestra fe, de poderlo palpar, creyendo su palabra, sus promesas, su obra redentora en nosotros. Lo podemos experimentar cuando experimentamos el gozo y la dicha del perdón de nuestros pecados. Lo podemos experimentar, lo podemos ver y palpar cuando hemos transitado por un mundo muy difícil, por un valle de sombra de muerte, donde hemos encontrado la luz, o la luz nos ha encontrado a nosotros. Podemos experimentar lo que el apóstol Juan experimentó cuando oramos, cuando nos arrodillamos delante de tu presencia, cuando nuestros corazones se humillan delante de ti, cuando compartimos como hermanos en la fe en el día del Señor esta preciosa coinonía cristiana, cuando nos saludamos con ósculo santo y nos abrazamos con fe y amor, cuando oramos los unos por los otros, cuando sobrellevamos los unos las cargas de los otros, cuando nos exponemos a tu palabra y cuando le predicamos las buenas nuevas de salvación a otras personas. Ahí podemos experimentar una buena parte de ese gozo que experimentó el apóstol Juan. Ay, Señor, si pudiéramos recostarnos en tu pecho, si pudiéramos recostarnos en tu regazo y decirte: Señor, ya la noche está pasando, está pronto a amanecer, que la luz de tu palabra, de tu evangelio, que la luz de tu eternidad resplandezca sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos y de nuestros vecinos y amigos, de nuestros seres queridos, del prójimo y aún, Señor, de nuestros enemigos. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada iglesia, que el gozo del Señor les continúe inundando de paz, de felicidad, de alegría en su presencia.